bienvenidos y bienvenidas a Radio La Pizarra, este programa de política internacional que lo conduce históricamente Alfredo Serrano Mancilla, pero hoy está en la voz Bahía Luna. Quién sabe, en algún momento aparezca Alfredo, porque en este programa todo puede pasar. Estamos desde la Ciudad de México porque mañana es una elección muy importante, una fecha histórica para América Latina, así que vamos a estar hablando un poco de la cuestión. La verdad que las elecciones son los momentos que más nos gustan de la política regional latinoamericana, así que, o no tanto, me dice acá Gabriela. Es verdad, algunas son un poco estresantes y no todas son tan auspiciosas como la de mañana, pero vamos a estar hablando un poco de todos los países. Alfredo no está por ahora, pero tengo acá a todo el equipazo, un lujo de compañeros y compañeras que me van a acompañar el día de hoy para hablar de todos los países de América Latina. Vamos a empezar por Gaby Montaño, que debe estar acá a 3 cuadras de mi casa. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, súper preparada ya para estas elecciones en México, con ansiedad, por supuesto. Unas elecciones siempre dan ansiedad, pero feliz de estar acá porque uno se llena de una energía creativa, linda. Así que, bueno, feliz de estar en Ciudad de México. Todavía no pude verme con Cris, pero es un pendiente que lo resolveremos antes de que se den los resultados electorales, ¿no, Cris? Totalmente, compañera. Ya con muchísimas ganas nos quedamos hoy de poder estar juntas con Alfredo ahí grabando este hermosísimo programa que, como bien dice Bahía, y en este momento especial para México, yo que vivo acá y puedo dar fe de esa energía bonita de expectativa, sí es cierto, pero también revitalizadora, transformadora, creo. Así que bueno, con muchas bonitas energías para mañana y a ver qué sale, ¿no, Bahía? Bien, la pregunta puede ser, Gaby ya me la respondió, si las elecciones nos gustan o nos estresan. ¿Cuál de las dos, Cris, te gustan o te estresan? Las dos. Pero depende del país también, tiene que ser, en estas elecciones en particular me encantan, pero si hablamos de otros países, bueno, en dependencia de los resultados, creo que genera un poquito más de estrés que de alegría. Efectivamente, me voy a la banda argentina, casualmente no estoy ahí, sorpresivamente, Lean, creo que quedás vos solo, el que siempre está en Buenos Aires, así que te voy a dar la palabra. ¿Te gustan las elecciones o te ponen nervioso? Sí, estoy muy orgulloso de ser porteño, así que por eso siempre me quedo acá. Más allá de eso, no, la verdad es que me gusta el clima electoral. Últimamente no le vengo pegando, la verdad, por quién hincho, pero bueno, es un complejo medio de equipo chico que tengo. Flavia, Fiorio, ¿te gustan, te estresan? ¿Cómo andás, compañera? ¿Cómo está toda la banda? Estoy muy dolida de no estar en Ciudad de México en este momento. La verdad que ustedes me están complicando con esto de tenerme en Argentina, de no poder estar en Ciudad de México. Pero ante tu pregunta, no, a mí las elecciones, yo soy periodista a nivel 5, las elecciones me encantan, las amo, haría cobertura electoral todos los fines de semana si fuera por mí. Muy bien, la banda ya está presentada, así que ahora, Fla, vamos con el menú de que tenemos el día de hoy. Efectivamente, Bahía, porque tenemos de todo. Al único que no tenemos es Alfredo Serrano Mancilla, pero tenemos, por supuesto, nuestra vuelta al mundo con Picadito. Vamos a hablar de Brasil, España, Perú, Estados Unidos, un montón de cosas en la región. Y, por supuesto, mañana hay elecciones en México, que va a tener a la primera presidenta mujer de su historia, así que nos vamos a analizar un poquito México especial electoral. No queremos dejar de hablar de Palestina, es un tema que nos sigue importando un montón, así que vamos a hacer un Voces por Palestina. Y también vamos a hablar un poquito de partidos políticos que cambiaron de bando, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para cerrar momento musical que escuchan los presidentes y presidentas de América Latina. Bien, y nos pueden dejar mensajes también en relación con la pregunta o con alguna de las secciones para decirnos cosas lindas o cosas más o menos. Fla, ¿a dónde nos escriben? Efectivamente, hoy le pueden decir Gallego Alfredo todo lo que quieran, nos pueden escribir por Instagram, estamos como Radio La Pizarra, estamos en Twitter como @lapizarraox, si quieren vernos twitch.tv/AlfredSerraMansi.
Muy bien, con el menú servido nos vamos a la primera canción del día de hoy que la vas a presentar vos, Fla, porque la eligieron con Crismar. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, también Gaby está ahí levantando la mano diciendo Los Ángeles Azules, bot sí para siempre, se llama Amor de mi vida, es de María Becerra, Argentina, la nena de Argentina, con Los Ángeles Azules, conocida banda de cumbia mexicana de Iztapalapa para la Argentina, de la Argentina para el mundo, de Radio La Pizarra para los oyentes. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme. Decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Mil besos y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. De Iztapalapa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Y arrancamos con nuestra particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina. Me sale perfecto, tal cual lo dice Alfredo, pero no soy Alfredo Serrano Mancilla. Le mandamos un abrazo grande y esperemos que quizás en algún momento aparezca, no lo sabemos, pero vamos a comenzar con nuestra vuelta al mundo y empezamos por Brasil, un país al que el progresismo le tenemos un poquito de envidia sana porque se están llevando a cabo diferentes medidas económicas que están beneficiando al conjunto de la población, aunque debo confesar que desde México me da un poquito de menos envidia y los miro con más cariño y alegría a los compañeros brasileños. Lean, ¿qué está pasando? Porque hubo un revés, ¿no? Para Lula y una pequeña victoria para Bolsonaro. Sí, vaya, como bien vos decías, desde acá a Argentina quizás lo miramos con los ojos progresistas argentinos, ¿no? Es decir, ciertos avances, ciertas restituciones de derechos, sobre todo en materia de derechos sociales que implicó el gobierno de Lula. Recordemos que el gobierno de Lula ganó llegó a la presidencia, digo Lula, a esta tercera presidencia por un margen muy, muy chiquito, y en el medio tenemos a un Jair Bolsonaro que, al igual que Trump, lejos de retirarse de la política, se lo muestra más activo que nunca, y se lo muestra en un rol a él y a su formación política, luego de intentar hacer un golpe de Estado, más como diría Milei, ¿no? Dando la batalla cultural. Y en eso también, esa batalla cultural se termina plasmando en lo político, porque como bien vos decías, Bahía Lula obtuvo una derrota en el Congreso, y ya que en un amplio abanico de temas que se estuvieron debatiendo estos días en el Congreso, como por ejemplo la penalización de la diseminación de noticias falsas,
también Bolsonaro obtuvo un triunfo porque ahora se abre la puerta a que el presidente pueda ser procesado judicialmente si se usa dinero público para educar sobre la orientación sexual. Es decir, este es un triunfo del lobby evangélico contra la educación sexual integral. Y también no se van a establecer permisos carcelarios en ocasiones en Navidad. Es decir, en materia de derechos sociales, Bolsonaro, el conservadurismo que encarga a nivel, que encarna a nivel político Bolsonaro, tuvo un triunfo. Y encima esto se produce en un momento en que la popularidad del gobierno, pese a mostrar buenos resultados en la economía, em, empieza un poco a decaer, porque recordemos también que Brasil viene de una catástrofe climática, ahí en el sur de Brasil, unas inundaciones que no tienen precedente, que es producto del cambio climático, paradójicamente, que niegan los sectores que se enfrentan a Lula. Y bueno, eso también, influye de alguna forma, ¿no? Este clima político. Sí, efectivamente es interesante lo que vos planteás porque el país y América Latina sigue estando en disputa más allá de la victoria electoral, que como vos bien decías, tenía un margen, fue un margen bastante justo y en el Congreso estas cuestiones se ven, salen más a la luz. Te hago una pregunta. ¿Cómo es esto del perdón, ultraconservador paralelo en Brasil? ¿Qué está pasando? Bueno, como bien decíamos al principio, la batalla cultural está en su pico, ¿no? En Brasil, si se puede decir, más aún si Bolsonaro no está en el gobierno y todavía no está claro muy bien quién va a ser su sucesor, porque recordemos que está inhabilitado por la justicia para ejercer. Mientras tanto, Bolsonaro y ese sector que lo acompaña están emprendiendo una batalla cultural muy, pero muy profunda que implica también la creación de algo así como un Netflix ultraconservador que se llama Brasil Paralelo. Es exactamente una compañía de medios en la cual uno puede acceder pagando una suscripción vía streaming, como funciona Netflix, como funcionan las plataformas, pero en la cual encontramos material como documentales, series, películas, libros electrónicos, incluso cursos online, donde lo que priman son los valores ultraconservadores. Por ejemplo, también el revisionismo histórico, el negacionismo climático, el negacionismo científico, un revisionismo histórico también muy pro-militar. Y lo más curioso de todo, Bahía, es que ya tiene 400.000 suscriptores. 400.000 brasileños se Grave, suscribieron a esta problemático. plataforma y garpa mucho ese discurso conspiranoico, conspiracionista, como te vamos a mostrar la otra verdad, la que los medios de comunicación tradicionales que apoyan, entre comillas, a Lula, no te quieren mostrar. Así que está muy complicada por ese lado el Brasil de Lula, el gobierno de Lula, que también enfrenta una campaña de noticias falsas en torno a la crisis climática y en torno a lo que fue esa gran tragedia en el sur de Brasil, donde se empezaron a difundir noticias que había 2.000 cadáveres en la ciudad de Canoas o de que Lula soltó a 2.000 presos de una cárcel inundado. Todo eso fue absolutamente falso. Está siendo investigado por la justicia, pero en el Congreso, frente a esas noticias falsas y a ese avance que intentó hacer Lula, tratando de penalizar un poco eso, ¿no? Y que de hecho se encuentra muchas veces en la vanguardia en materia de legislación de fake news Brasil, bueno, hoy por hoy ha tenido un duro revés. Sí, da la sensación de que la derecha latinoamericana, ante la incapacidad de dar respuestas económicas y de solucionar la vida de las personas, la batalla cultural viene sirviendo para sembrar cierta hegemonía. ¿Algo cortito que quieras en una línea agregar sobre Brasil, Lean? Sí, en torno a lo económico, ¿no? Lula, como bien decíamos, como bien venimos diciendo hace unos programas atrás, eh, hay una cuestión que él no deja pasar, que es la de ese rol internacional muy fuerte que está jugando desde el día uno. Y la verdad es que Lula en estos momentos quiere aprovechar que Brasil va a presidir el G20 para instalar el tema de un gravamen mínimo a nivel mundial a los multimillonarios en el mundo y plantea que si los 3.000 millonarios del planeta pagaran el 2% de impuestos sobre el rendimiento de sus fortunas, se podría generar recursos para alimentar a los 340 millones de personas que según la FAO sufren inseguridad alimentaria grave en África, por ejemplo. Es una iniciativa
que Lula quiere instalar en el marco del G20. Y por último, una noticia de esta semana a nivel internacional de Brasil que no hay que dejar pasar, y es que finalmente Lula retiró al embajador brasileño en Israel, en medio de un conflicto diplomático que ya se viene arrastrando de antes, cuando lo declararon ciudadano no grato a Lula en Israel, cuando en su momento también Lula comparó el genocidio que está llevando a cabo Netanyahu en Israel con Hitler. Bueno, finalmente esas tensiones hoy por hoy desembocaron en que Lula retiró al embajador finalmente de Brasil en Israel. Muy bien. Ahora vamos a dar una pirueta estrambótica hacia España y te doy la palabra, Fla, porque querías mechar algo con Brasil. Quiero saber cómo vas a hacer esta conexión ya. Qué difícil conectar Brasil, España y todo lo que estamos hablando con lo que quiero decir que es de Cuba incluso, así que va a ser un matete bárbaro, pero solo quería contar un poco que me hizo acordar esto que decía Leandro del Netflix, del Netflix opositor, que en Cuba existe una iniciativa que se llama El Paquete, y por supuesto no es una iniciativa gubernamental, en donde se difunden, obviamente por restricciones del gobierno, películas, redes sociales, un montón de cosas de manera ilegal, digamos, y por detrás. Es muy conocido el paquete semanal en Cuba, pero se hace de una manera ilegal. Y me hacía pensar un poco esto que decía Lean, de quién regula todo esto, ¿no? De quién va viendo todo este tipo de cosas, porque esto se da en un mercado clandestino. Así que bueno, esa era mi manera de mechar Brasil con Cuba. Y ahora vamos a España sin ningún tipo de mecha, porque no sé cómo relacionar esto. Pero Bien, sí vamos a vamos. hablar. Porque pasaron cosas en España. Efectivamente, vamos a hablar de que pasaron cosas en España porque finalmente se aprobó esta semana, el jueves, de hecho se aprobó, la famosa ley de amnistía. El Congreso de los Diputados la aprobó de forma definitiva con 177 votos a favor y 172 en contra. Por si no se acuerdan qué es la ley de amnistía, fue una iniciativa bastante controvertida que generó mucho revuelo en España, porque el Partido Socialista fue el que la llevó adelante para hacer proceso de amnistía a un montón de cuestiones, pero que beneficia mucho al independentismo catalán. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo el mundo está diciendo que esta ley se aprobó solo para que Pedro Sánchez haya podido lograr llegar al gobierno, haya podido lograr su investidura. Bahía, me interrumpís y seguimos. Sí, no, te iba a preguntar en concreto, en una línea, qué beneficios traería la amnistía. Bueno, efectivamente, lo que hace la amnistía es perdonar o de alguna forma olvidar más o menos el delito y eximir a los autores del delito que sea la amnistía, de ser juzgado por ello. En este caso en particular va a estar muy relacionado con el proceso, que es el independentismo catalán, y lo que hace es olvidarse un poco todo lo que sucedió en la época independentista de Cataluña, cuando se hicieron las consultas independentistas que fueron declaradas inconstitucionales por la justicia española, que se podrían haber juzgado, y de hecho por motivo por el cual varios de los líderes independentistas no están en España. Bueno, la amnistía es como que decide olvidarse de eso, no juzgarlo y paso para adelante. Pedro Sánchez, de hecho, después de la ley de amnistía que se aprobó, tuiteó: en política como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Pero bueno, lo que está diciendo la derecha, Vox y por supuesto toda la contra de Pedro Sánchez, es que esto lo hizo solo para lograr la investidura. Bien, ¿querés que vayamos con Perú brevemente? Tenemos muy poco tiempo, pero sí es un país que hace un par de semanas que no tocamos y siguen habiendo demasiados problemas, diríamos, ¿no? Sin respirar, vamos a pasar nuevamente de país, nos vamos para Perú, porque efectivamente siguen habiendo demasiados problemas y un poquito lo que queremos analizar esta vez, Bahía, es un poco la doble vara de lo que sigue sucediendo en Perú, ¿no? Porque ¿qué pasó esta semana? En una línea rapidísimo. Básicamente en Perú imputaron a Boluarte, la presidenta, vamos a poner por supuesto presidenta entre comillas porque no la eligió nadie, por el caso Rolex Gate. No hace falta que expliquemos bien qué es el caso Rolex Gate. Básicamente la acusaron de sobornos, de corrupta, algo que Milei en España hubiese criticado, pero en Perú, por supuesto, no dijo ni una palabra. Pero después de haber sido acusada de sobornos y de corrupta, lo que nos preguntamos, esto sucedió en marzo, si es que esta denuncia fiscal va a proceder o no va a proceder, porque hay posibilidades de que se frene. ¿Y qué va a pasar? Seguramente sí se va a frenar la denuncia que tiene Dina Boluarte, porque la Constitución de Perú no contempla el delito de corrupción entre los cargos por los que un jefe de Estado pueda ser acusado mientras está en ejercicio en el cargo.
Esto es algo que obviamente nació de Fujimori, sigue la constitución ahí, sigue hasta hoy en día, pero la constitución de Perú hoy en día no lo contempla. Entonces, la derecha, que está a favor y que además tiene mucha parte del Congreso en Perú, se ampara de este no artículo de la Constitución para decir que no la van a juzgar, y al decir que no la van a juzgar, es como que posiblemente esta causa quede en la nada. Hasta ahí vamos bien, entendemos. Hasta ahí vamos bien más o menos, no nos gustan mucho las noticias, pero lo comprendemos. La situación también me parece un poco que en Perú hay hace varios meses, o por lo menos, sí, un año, una especie de loop donde la novela es bastante parecida, ¿no? Donde la alianza estratégica entre Boluarte y el Congreso, mientras que eso no se rompa, pareciera que nada la daña, porque Dina Boluarte tiene un 5% de aprobación social. Debe ser la presidenta con menos aprobación social de toda América Latina, tiene muchísimas causas de corrupción, el Rolex Gay entre ellas, pero hay otras, nepotismo y demás. Pero mientras esto siga firme, parece que nada puede cambiar, ¿no? Efectivamente, Bahía, y para cerrar en una línea, lo que también nos parece interesante, y les invito a googlear, es que este artículo de la Constitución en el que se ampara la derecha, por lo cual no podrían acusar de corrupción a Dina Boluarte porque es una presidenta en ejercicio del cargo, es un artículo que también estaba firme en 2022, cuando la Fiscalía presentó una acusación por el entonces presidente Pedro Castillo, a quien sí lo quisieron acusar de corrupto. Entonces ahí dejo abierta la doble vara de cómo para algunos la corrupción se puede juzgar y para otros la corrupción, vaya y pase, la Constitución no dice nada. Es preocupante, nos enoja bastante la doble vara que se ve en numerosos países de América Latina, fundamentalmente en Perú pasa mucho, así que cerramos acá esta vuelta al mundo por diferentes lugares, muy distantes entre ellos, y seguimos. Seguimos en Radio La Pizarra con Alfredo Serrano Mansilla, no presente en el día de hoy por ahora, pero con este equipazo decidido a analizar la política de América Latina. Nos quedaron 2 países y uno vamos a darle un poquito más de cariño porque mañana son las elecciones y estamos muy ansiosos, nerviosos, aunque el resultado parece ser positivo, no siempre están esos nervios en la panza el día anterior. Así que vamos a 2 países que están pegados, que son muy importantes para el mundo. Vamos primero con Estados Unidos. Cris, contame todo sobre. ¿Empezamos por Trump, porque es lo que más me divierte, o qué? Sí. No, por supuesto, porque además es la noticia de la semana. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado pues, culpable en un juicio penal. Esto es decir, o sea, sinónimo de delincuente convicto. Tenía 34 cargos en contra y estaba acusado, entre otras cosas, porque hemos leído por redes sociales, de tener una relación extramarital con una actriz porno, pero realmente el meollo del asunto es que de lo que está acusado no es de eso, sino de falsificar documentos para ocultar un pago que le hiciera a esta actriz conocida como Stormy Daniels para comprar su silencio sobre esta supuesta relación, ¿no? Y así poder proteger su campaña electoral del 2016. Para los fiscales de Nueva York, que fue donde se emite este juicio, pues esto es un claro intento de influir ilegalmente en las elecciones de 2016. La cuestión es, Bahía, que, bueno, ¿qué significa esto? Porque mucha gente ha estado especulando, bueno, ahora un presidente, así las cosas en Estados Unidos, ¿no? Alguien que puede ser votado como presidente, pero que no puede votar, porque entre algunos derechos que le sacan a convictos es el derecho al voto. Pero esto Para. Entonces, él por ahora puede ser presidente, pero él no puede votar. Hay un gran y sí, ¿no? Hay un gran y sí, pero es posible ese escenario en tanto el voto en Estados Unidos depende de los antecedentes penales. Es muy poco probable, entre las cuestiones que se manejan, ¿no? Que vaya a prisión como parte de su sentencia, aunque
valga decir que, bueno, si va a prisión, enfrentaría una pena entre 1 y 4 años, 4 meses, perdón, por cada cargo. Así que no se espera esto porque, bueno, es una persona de avanzada edad. Recordemos que solamente es 3 años mayor que Biden y tiene ausencia de antecedentes penales violentos, sobre todo. La cuestión es, ¿qué va a pasar en las elecciones? Se dice, no lo vamos a saber con seguridad hasta el día de las elecciones, pero se dice según una encuesta de Bloomberg recién, que el 53% de los votantes en los estados claves, en los estados bisagra, que no tienen definido su partido, pues se negarían a votar por el republicano si fuera condenado. Otro dato interesante es que el veredicto de Trump, sin duda alguna, a quien le beneficia para más, además de Trump, porque sus adeptos, sin duda alguna, van a seguir votando por él, es para Biden, que sufre un momento crítico, su aprobación ronda los mínimos de mandato y enfrenta, pues sin duda también un panorama puesto al 2020, así que no sabemos si es oxígeno o le va a caer como un boomerang, vaya. Exactamente, es una elección interesante y sorpresiva en el punto donde da la sensación de que la sociedad estadounidense está eligiendo por el menos malo, ¿no? No hay como un favorito en torno a algo, a características positivas, sino más bien todo lo contrario, y esto de estar votando un convicto es un poco fuerte, así que lo vamos a estar siguiendo en nuestra vuelta al mundo y ahora pasamos directamente a México, que el día de mañana se conocerá el resultado y que seguramente de que será la primera presidenta mujer en el Estado de México, así que es una elección muy relevante. Gaby, ¿querés arrancar con México y después le doy la palabra a Cris? Bueno, en primer lugar, empezamos con Los Ángeles Azules porque el cierre de campaña de Morena también tuvo a Los Ángeles Azules en el Zócalo, un Zócalo repleto de gente. Yo no sé si estaba más lleno el Zócalo o todas las calles y avenidas adyacentes. Era muy, muy, muy difícil circular, pero lo logramos, algunas personas llegar al Zócalo. Y probablemente muchas personas lo catalogan así, uno de los mejores discursos de Claudia Sheinbaum en el cierre de campaña de Morena. Y bueno, ya estamos a pocas horas de que los y las mexicanas definan quién presidirá los Estados Unidos mexicanos. Hay un ambiente en general de cierta certidumbre por el resultado nacional. Hay también algunas otras preocupaciones ya en las elecciones locales. Recordemos que se elige simultáneamente la presidencia de México, pero hay miles de otras autoridades que van a ser electas el día de mañana. Yo creo que es importante situar a México hoy como uno de los países más influyentes de la región en el sentido de la política exterior. Esa herencia que está dejando AMLO en términos de la capacidad que ha tenido México para ser una voz muy importante en la región, pero no solo en la región, sino en el mundo, es una de los temas que también están en juego, por supuesto. Otro tema que para mí es muy importante porque uno habla en la calle y escucha a la gente. Yo creo que para la gente es muy importante esta lógica de continuidad con lo que se viene haciendo bien y razón por la cual la oposición, es decir, el PRIAN, PRI, PAN, PRD, hay cosas que inclusive han salido a decir públicamente, han tenido que salir a decir públicamente que van a sostener en las políticas públicas, porque de lo contrario, digamos, probablemente habría menos adeptos a esa opción política, ¿no? Por supuesto, también Morena se plantea no solamente continuidad, sino un segundo piso de transformaciones y de transformaciones estructurales. Esos 20 puntos que planteó Claudia Sheinbaum
en el cierre de campaña son, digamos, esas grandes expectativas y sueños que plantean hacia adelante. Gracias, Gaby. Sí, también recordemos histórico en el término donde la presidenta, la candidata a presidenta, que seguramente será la ganadora, es mujer, y también la jefa de gobierno también es otra candidata mujer. Y efectivamente, digamos, el Zócalo con un montón de gente joven, familias, hay como un clima, sí, de bienestar y de seguridad de que el proceso de la Cuarta Transformación va a tener su continuidad. Cris, Sí. en datos, ¿cómo viene la imagen de AMLO, la de Claudia? Justamente por eso, Bahía, porque yo creo que no se puede entender el fenómeno de Claudia por sí solo, sin ver en la amplitud a Morena, lo que significa AMLO para los mexicanos. Recién hace un día, creo, pues salió esta encuesta de Gallup, que sin duda no es partidaria de nada. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, lo que dice esta encuesta es que finaliza su mandato con índices de aprobación récord del 80%, e insisto, según esta encuesta, pero se le vea la que se le vea, igual siempre los índices de aprobación son por encima del 60%, un porcentaje envidiable para cualquier mandatario del mundo. Y no solo eso, sino que además de eso, hace 6 años la mayoría de los mexicanos sentían que, bueno, la democracia era prácticamente una causa perdida. Solo una pequeña minoría creía en su gobierno para que podría ser algo representativo, y sin embargo, en el transcurso solamente un solo mandato, el gobierno de AMLO no solamente restauró la confianza y el apoyo de los mexicanos en su gobierno electo, sino que ahora hay una enorme mayoría que confía. Y yo creo que eso es una señal sin duda saludable para cualquiera que se jacte de hablar de democracia. Y esto sucede porque los indicadores, la bonanza macroeconómica no fue un logro por sí solo. De lo que realmente presume este gobierno ha sido de la mejora del bienestar social. Las cuentas en materia de pobreza y laboral van a ser legados sobresalientes, pero no solamente eso, sino que parte de las principales propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum se inscriben en esa continuidad de la que hablaba Gaby. Un programa económico definido como humanista, que también incluye pues continuar con ese aumento de salario mínimo que ha sacado de la pobreza a millones de personas, y la política, por supuesto, de programas sociales de la gestión de Morena, que también ha logrado contribuir a esta disminución de la pobreza sin soltarle la mano, ¿no?, a la conservación esta del equilibrio de las cuentas del Estado saludables. Así que yo creo que sí se puede, es un ejemplo México de que sí se puede, y aunque todo se ha dicho, yo creo que es un privilegio ser testigo de ese espíritu de esperanza, de esta emoción genuina que está sintiendo la gente que está abocada, quiere llegar a las urnas y votar, porque es algo que hemos experimentado en otros países de la región en esa llamada década ganada, y era una deuda que sin duda se debía a México, un ciclo progresista no solamente encargado de administrar, sino de transformar para mejor la vida de todos y de todas. Suscribo totalmente lo que dice Crismar, es un privilegio estar acá y da esa sensación justamente de que hay un sentido muy grande con que la Cuarta Transformación siga su curso y una vocación democrática muy fuerte. Así que mañana estamos nerviosos pero contentos. Seguimos en Radio La Pizarra. Es cierto que es muy difícil subirse a una canción que nos gusta. La dejaríamos un rato, la escucharíamos todos juntos y todas juntas. Vamos con esta investigación, Voces de Artistas por Palestina, un tema que nos preocupa mucho, que siempre que podemos lo reafirmamos, porque la realidad también es que es interesante ver cómo algunos artistas, pudiendo no decir nada, se posicionan políticamente por una causa que creen y consideran justa, así que eso lo saludamos y lo celebramos. Así que, Cris, ¿quiénes se posicionaron por Palestina en el último tiempo? Bueno, empezar con el titular de la canción, el intérprete de la canción Residente, que junto a Mar Murkus pues cantan por el pueblo palestino en esta canción recién salida del horno. Bahía, hace también ayer, y se titula Bajo los escombros. Y bueno, dice Residente, esta canción la escribí desde el dolor, en cada niño veo a mi hijo.
Y yo creo que, bueno, lo conocemos, miembro y fundador de la agrupación puertorriqueña Calle 13, también es un destacado artista y en su faceta de activista, ¿no? Sus letras son muy reivindicativas y con Palestina sin duda no ha sido indiferente. Yo creo que a diferencia de la mayoría de artistas urbanos, Residente realmente ha usado ese alcance de sus redes, su influencia musical para venir denunciando lo que sucede en Palestina. Ha sido uno de los pocos, si no el único, Bahía, que ha calificado en voz alta de genocidio lo que hace por estos días Israel en contra del pueblo palestino, con todas sus letras. No ha tenido ningún reparo en mojarse completamente. Y bueno, en solidaridad, ya el año pasado había anunciado que pospondría la salida de su disco en vista de la situación e hizo un llamado a su vez también a artistas y a famosos para usar esa influencia y visibilizar pues la realidad del pueblo palestino. Vamos a escuchar un trocito de alguna de esas entrevistas. Les cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? Bahía, esta no ha sido la primera vez que René se pronuncia sobre Palestina, sin embargo, en otras oportunidades quizás no fueron tan afortunadas. En el pasado ya una de sus canciones muy famosas, creo que la que pegó más al principio, ¿no? Atrévete, pues tenía una rima que hoy lo avergüenza y por el cual ha pedido perdón también el pueblo palestino. Vamos a escuchar. Yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso, cuando yo de chamaquito escribí Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, pero ¿qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina. Qué importante es la sinceridad, ¿no? Y la autocrítica que no redunda mucho en estos tiempos, que todo parece como más una apariencia, pero decir, la verdad que me equivoqué, no entendía nada, digamos, y arrepentirse en este sentido me parece que es una cuestión que hay que reconocer y Y también, además decir sí, que me voy a educar, ¿no? Para entender, claro. porque es muy fácil decir es un tema muy complejo, no lo estoy entendiendo, pero es que para defender o para denunciar más bien que hay niños que están siendo quemados vivos, yo creo que no se necesita entender mucho, creo que es sentido común, pero se aplaude sin duda que se haya educado, porque además Bahía apenas hace después de 6 años de esa canción y digamos de esa frase no tan fortuita, él se ha reivindicado con un sencillo del álbum homónimo Calle 13, que era una canción protesta que lo hizo incluso con la participación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y en el videoclip, que fue filmado en las calles palestinas de Belén y Beit Sabour, pues también se cuenta la historia de un grupo de jóvenes palestinos que transforman un fusil de asalto AK-47 con una guitarra. Y yo creo que nos extendemos un poco en el caso de Residente porque ha sido uno de los artistas que ha utilizado, digamos, como su voz, pero también su música para denunciar esto desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente. ¿Qué otros artistas tenemos que se han posicionado, Cris? En América Latina también tenemos a Ana Tijoux, que por cierto la tuvimos acá en la pizarra, en entrevista con Alfredo Serrano Mancilla, y bueno, una de sus canciones también más famosa, Somos Sur, una canción que yo creo que también se ha convertido en un himno de resistencia del sur global. La canción está acompañada de las rimas de la británico-palestina, cantante Shadia Mansour, que además tiene el título de la primera dama del hip hop árabe, ¿no? Y canta sobre la ocupación de su país. Y recientemente, pues en el festival Chile Canta Palestina,
contra toda violencia, pues en un concierto solidario organizado por la comunidad palestina en Chile, que recordemos es la más abundante en América Latina, pues se presentó para recaudar fondos para las víctimas de la Franja de Gaza. Así que la rapera chilena Ana Tijoux sin duda ha sido otra de esas voces latinoamericanas más solidarias con la causa palestina, Bahía. Gaby, ¿qué opinas de estos posicionamientos? ¿Qué te generan? Bueno, a mí me generan un enorme orgullo porque efectivamente para gente que está en el mundo del espectáculo no siempre es fácil hacerlo. El temor a poder ver afectada su vida, eh, su posibilidad de seguir difundiendo su arte y su música, porque hay que ser realistas. En el mundo del espectáculo, la presión que hay del sionismo es inclusive más fuerte que en otros ámbitos, ¿no? Lo es en los medios de comunicación, lo es en muchos otros lados, pero el mundo del espectáculo especialmente, y por lo tanto es probablemente más difícil y poner en más riesgo tus seguridades, tus certezas, tu comodidad, el poder salir a poner una posición política en este tema y por lo tanto mi respeto a todos estos músicos, a todos estos artistas y a todas estas artistas, porque además Bahía, en un momento en el que ya Netanyahu tiene orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, que Naciones Unidas ha sacado una resolución para el alto al fuego de inmediato. Es decir, que el sionismo decida seguir poniendo a todo el mundo y a todo el sistema internacional en riesgo, es brutal. Es brutal. Lo que pasó el anterior domingo, el anterior fin de semana, que un campo de refugiados sea incendiado de la manera que fue incendiado, es de una brutalidad que yo estoy con Residente. O sea, yo no puedo, no pasa un solo día en que muchos seres humanos en el mundo no pensemos en lo que está sufriendo el pueblo palestino, no nos conmovamos, no lloremos quizás lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Y a mí me duele mucho que por el momento el sionismo siga ganando la batalla a nivel internacional. Sí, no es momento para sacar cuentas si esto sirve o no sirve comercialmente, sino que es un momento para, si uno siente dolor, manifestarlo porque la situación es realmente preocupante e injusta. Cris, ¿qué otro artista se ha posicionado? Sí, Bahía. Bueno, del otro lado del charco también tenemos a varios artistas. Por ejemplo, está Juan Diego Botto, actor y director argentino-español, que también mientras fue galardonado en uno recibiendo ese premio, dijo, por favor, ¿no? Hizo un alegato a favor de Palestina. También a Marwan, que es un cantautor y poeta español, hijo de padre palestino, y compuso muy recomendada Nana Urgente para Palestina. No nos da tiempo de ponerla. Y para cerrar un poco, en España, también Ismael Serrano, que en el 2010, no hace bastante ya, escribió Luces Errantes tras un viaje a Cisjordania. Y bueno, hace más de una década salió esta canción que además está dedicada a los niños refugiados. Vamos a escuchar un poquito. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Es que no puedes estar en la vida de paso, porque al final te acaba afectando todo. Tú crees que no posicionándote no te va a afectar y de alguna manera te afecta también. De hecho, cuando no te posicionas, también estás expresándote políticamente. Escalofríos da Sí, escucharle a piel de Ismael Serrano. gallina. Y coincido mucho, ¿no? También no decir nada significa, el no hablar habla quizás más que el posicionarte sobre una causa que uno cree que tiene mucha convicción, ¿no? ¿Tenemos uno más para cerrar?
Sí, la banda legendaria de ska, Escape, que como parte de su quinto álbum en el 2002, bueno, hizo que corra la canción Que corra la voz, perdón, intifada, que era una denuncia a la ocupación de Israel en el territorio palestino. Y no podemos dejar de mencionar que el año pasado, en el 2023, la banda madrileña se le prohibió tocar esta canción durante un concierto en Múnich en el marco de un festival, pero aquí la vamos a poner en Radio La Pizarra. La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la intifada! Fernando Saninelli me dice que me voy a tener que subir y cortar un tema de escape. Esto va a quedar en un hito personal negativo, por supuesto, ¿no? Creo que muchos amigos no me lo van a perdonar nunca, no se los voy a contar. Pero bueno, no podíamos pasar toda la canción. Dejanos escrita a Cris qué canción es, lo ponemos en las redes, porque también Escape se ha posicionado. Nos gustan más los artistas que se posicionan políticamente. Nos parece importante para una sociedad que la cultura se posicione, así que queríamos dejar este ratito para posicionamiento sobre el genocidio terrible que está viviendo Palestina, y seguimos con Radio La Pizarra. Y seguimos con Radio La Pizarra, con este tema de Charly García, que indica que vamos a una investigación que me interesa particularmente, porque vamos a hablar de los partidos de izquierda que se volvieron de derecha. Tantos personajes de la política latinoamericana que también tienen estas características. Me acuerdo de una canción de Charly que dice: y si vas a la derecha y girás hacia la izquierda, adelante, pero esto sería al revés. Empezaron por la izquierda y terminaron por la derecha, pero ¿qué pasó en el medio, Leandro? Contame ya. Bueno, ahí la verdad es que sí, es que hay varios casos en los países de nuestra querida América Latina. No indagué demasiado en Europa, no hubo tiempo, pero con los que tenemos de América Latina creo que tenemos suficiente. Me parece que debido al contexto electoral y a quienes se enfrentan y están disputando las elecciones presidenciales en México, me parece que arrancar por México me parece un caso paradigmático. El de México, porque si hay un partido que es modelo, que arrancó revolucionario de izquierda y se volvió de derecha, ese es el PRI. Es el partido oficial Claro. de la Revolución Mexicana. Para quienes no estén muy familiarizados con la política de México, a ver, la primera revolución del siglo XX, podemos decir que fue la mexicana antes que la rusa, es la que puso en serios cuestionamientos, sin duda, la cuestión de la propiedad de la tierra, y abrió ahí una problemática que se extendió a lo largo del siglo XX en toda Latinoamérica. Que dio a luz esta revolución, un movimiento como como el que lideró Emiliano Zapata, que luego fue la plataforma sobre la cual el expresidente, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, construyó su proyecto de país antiimperialista, nacionalista, muy progresista para su momento. Y hay que decir que la historia de los partidos de la revolución en México es de alguna forma la historia de las rupturas, ¿no? Porque, por ejemplo, empezó el PRM, fue una ruptura. El Partido de la Revolución de México nació de una ruptura entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ordenó de esa forma corporativa su partido en 4 sectores: el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el militar. Luego el PRI va a tomar su nombre en 1946 como heredero del PRM. Y fue el partido que gobernó México nada más y nada menos que durante 70 años consecutivos. Y así como decíamos que el PRI había sido el partido que de alguna forma encauzó institucionalmente el proceso de revolución en México, que llevaba la bandera de la reforma agraria, de la estetización de los recursos naturales, de la seguridad social,
de los derechos de las mujeres y los pueblos, de la organización obrera. En los años 80, el PRI muta y se convierte en el partido del consenso de Washington, el partido que Un giro lleva adelante inesperado, reformas. Inesperado, exactamente. estrambótico, Como... totalmente distinto. Y ahí ¿Y cuál puso una cuál fue semillita, ¿no? Porque es un... claro, cuál fue el punto de ruptura, el punto de quiebre? Bueno, ahí estamos hablando de los años 80, que fue el momento en el cual México, a través del PRI, emprende este proceso de reformas, se profundiza en los años 90, tiene quizás también como consecuencia el movimiento zapatista, como consecuencia de ese proceso de reformas neoliberales, y es un derrotero parecido, podemos decir, al que emprendió el peronismo en Argentina, ¿no? Solo que el PRI, a diferencia del Partido Justicialista, del peronismo, luego no volvió, no tuvo de vuelta digamos, una variante de izquierda como sí tuvo el peronismo, si se quiere decir la izquierda, el kirchnerismo, bueno, y esa no vuelta atrás del PRI es lo que produjo distintas escisiones a lo largo de la historia hasta llegar a Morena, al Morena de AMLO, porque a partir de este proceso de neoliberalización del PRI, nace el PRD, que era una coalición de partidos políticos de izquierda que pertenecieron a la corriente democrática del PRI, que en su momento había sido un sector que había cuestionado esta derechización, ¿no? Y allí en el PRD, de ahí sale también Andrés Manuel López Obrador como una figura política de primera plana, ¿no? Para la política de México, y que hoy por hoy el PRD em, termina derivando en una alianza con el PRI, con quien había roto hace un par de años atrás, y con el PAN también, que es un partido de derecha ahí en México, para promover la candidatura de Xóchitl Gálvez. Bien, lean entonces, en México, no solo que se derechizaron, que giraron claramente hacia la derecha, sino que estos partidos hoy, que eran históricamente y tenían mucho peso en lo político y en lo, digamos, en la coyuntura electoral, hoy parecen con más desdibujados, no tienen tanto voto de la gente como lo tenían en su momento, en su época dorada de partidos históricos y hegemónicos. Sí, así es, sin duda perdieron lugar, peso específico en lo que es la política de México. Creo que Chris quería agregar algo. Sí, meter un corte comercial y anunciar que, bueno, a propósito de las elecciones de mañana, el año pasado tuvimos acá en Radio La Pizarra en exclusiva a a la candidata Claudia Sheinbaum y a la posible ganadora. Y en esa entrevista Alfredo le pregunta sobre Morena, sobre este nuevo partido, la conformación de este nuevo partido y su relación con el PRI y con el PRD, en el que dio, por supuesto, una connotación histórica, pero también habla de lo reciente y de cómo pues Morena recupera lo mejor de esa revolución mexicana en la construcción de derechos sociales de la que hablaba Lean, y cómo después de el general Lázaro Cárdenas, pues en lo que se convirtió el PRI, que recordemos estuvo 80 años en el poder en México y se le llamó la dictadura perfecta. Pero además hay una cosa que me llama mucho la atención, Bahía, compañeros del caso mexicano que estamos hablando, y es que Andrés Manuel López Obrador parece haber sido tan, como diría en otra parte, tan berracamente insistente que si alguna estructura partidaria viraba hacia la derecha, él volvía a buscar un espacio que responda al progresismo, a la izquierda, a su pueblo, ¿no? A mí me parece muy, muy fuerte eso, a pesar de que las estructuras partidarias viran hacia la derecha, pues Andrés Manuel López Obrador una y otra vez vuelve a intentar. Muy bien, está bueno, sí, sí. Y vamos a la Argentina porque todavía está conduciendo. Está la conducción en Argentina No podés con tu y genio, Bahía vamos a Luna. ir, esta es la parte que más me interesa. ¿Qué Yo partido? quiero Lea? saber. No se me Quiero ocurre saber. ninguno. ¿Qué va a decir del peronismo? ¿Qué va a decir del peronismo? ¿Cómo Me da no miedo vamos a hablar porque de la Argentina? me da Bueno, miedo.
En Argentina, para quienes nos escuchan de otros lados, se da un fenómeno que no quiero decir que es particular a la religión, porque, perdón, particular a Argentina y distinto a la región, porque no lo es. Vamos a dejar de hablar en esos términos de Argentina, pero sí se da que hay dos partidos que dominaron casi toda la política a lo largo del siglo XX, obviamente interrumpida también por golpes militares, la historia argentina del siglo XX, pero que en cuanto a lo electoral se impusieron en las urnas. Y estamos hablando de dos partidos que nacen con, de alguna forma, un perfil nacional popular que en cualquier otro lado podría catalogarse de izquierda. Es un debate actualmente, hay mucha gente que escribe papers si el populismo de la Unión Cívica Radical en su origen y del peronismo en su origen es de izquierda, derecha. Bueno, en fin, nosotros acá en esta investigación lo vamos a tomar como que nacieron siendo partidos de izquierda o progresistas. Bueno, la Unión Cívica Radical nace como una ruptura de la liberal Unión Cívica hacia finales del siglo XIX, es el partido más antiguo junto al Partido Socialista en Argentina. Pronto enseguida adquiere un perfil nacionalista, popular bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y luego, una vez que entra el peronismo al juego de la política del siglo XX, a mediados del siglo XX, ahí empieza una ruptura, una gran ruptura entre un sector más progresista, un sector más de derecha. En el año 83 finalmente vuelve al poder con elecciones limpias y sin proscripciones, ¿no? Porque en los años 60 sí ganó elecciones la Unión Cívica Radical, pero el partido peronista estaba proscripto. Bueno, lo hace con el liderazgo de Raúl Alfonsín, que le da una impronta mucho más progresista de la que tenía antes. De hecho, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical se mete en la Internacional Socialista, que no es la Internacional Comunista, como diría Lilia Lemoyne en Argentina, es una internacional socialdemócrata con distintos partidos socialistas, y eso le da un perfil mucho más, si se quiere, de centro izquierda a la Unión Cívica Radical, que había perdido. Luego llega el gobierno de Fernando de la Rúa y ahí hay una derechización de la Unión Cívica Radical, un derrotero en el que se fue derechizando cada vez más hasta obtener posturas muy de derecha, al nivel de dar a luz a personajes como lo es el actual ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, que es del gobierno de Javier Milei y desde origen de la Unión Cívica Radical. Te iba a Así que, preguntar eso, Lean, para los que nos escuchan en otros lugares, quería que nos cuentes cómo está votando la UCR hoy con este gobierno ultra neoliberal que tenemos en Argentina, ¿no? En el Congreso, por ejemplo. bueno, la UCR está mayoritariamente apoyando al gobierno de Javier Milei en el Congreso. Hay un sector un poco más pequeño, encarnado en Martín Lustó y en Emiliano Jacobiti, que quieren volver un poco a ese perfil que le había dado Raúl Alfonsín en los años 80. Está difícil, la verdad. Y si te parece, vamos al otro partido. ¿Vamos a hablar del peronismo? Pero Vamos a hablar del vamos a estar peronismo, del 5 horas PJ. hablando del peronismo. No nos va a dar La el hacemos cortita, programa. si querés. La hacemos Bueno, cortita. dale, te voy a dejar y en todo caso te voy a discutir, Lean, lo que haga falta. Bueno, la verdad es que sobre todo después del golpe del 55 y sobre todo a lo largo de la década del 60, hubo dos sectores claramente diferenciados en el peronismo, uno de izquierda y revolucionario, que incluso llegó a tomar las armas y a constituir una organización político-militar como Montoneros y como otras fuerzas armadas peronistas. Y otro sector más de derecha, conservador, más encarnado e identificado en lo que sería el sindicalismo o la vieja guardia, ¿no? Em, lo cierto es que esta división entre la izquierda y la derecha llevó, entre otras cosas, a crímenes de lesa humanidad que cometió la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que era liderada por el peronismo lópez-reguista de derecha. Y meses antes, el presidente de aquel entonces, Héctor Cámpora, que ganó las elecciones en 1973 y con eso terminó la proscripción del peronismo, se había convertido en el presidente de la izquierda peronista y duró muy poco tiempo en el poder. Luego de eso, perdió las elecciones en el año 83 con el candidato Luder, que representaba a la derecha peronista, sin dudas, y con el liderazgo de Carlos Menem llegó y se consolidó la derechización del partido, que se convirtió como el PRI en un espacio muy liberal en lo económico, conservador en lo social. Tuvo en los 90 rupturas el PJ por izquierda con el Frepaso, pero luego, bajo el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, volvió de alguna forma a esas banderas
del 73, sobre todo, de hecho, se conforma una organización como la Cámpora que reivindica ese peronismo de izquierda en los años del kirchnerismo y sobre todo también a tratar de rescatar las banderas del primer peronismo. Hoy por hoy el PJ es un espacio en disputa, todo va a depender del liderazgo eh, que termine emergiendo, ¿no? Para saber qué perfil adopta finalmente y seguramente, y esperemos, no termine como el PRI en México, ¿no, Bahía? Esperemos que no. Lean tuvo el desafío de explicar el peronismo en 5 minutos y los vaivenes de derecha a izquierda. Lo ha logrado bastante bien, Fla. ¿Querés agregar algo? No, me parece la verdad muy digna la explicación y de cómo va cambiando también los partidos políticos. Y bueno, ya lo decía incluso el mismo general, el peronismo es una bolsa de gatos, ¿no? Pero bueno, cuando uno piensa que se están peleando, después se están reproduciendo. Esperemos que se reproduzcan siempre para la izquierda y no para la derecha. Bien, lo que estaba pensando también, lo pienso en voz alta, pero se los comparto y ahora vamos a Bolivia, que nunca sucede al revés, ¿no? No es que hay que investigar, hacemos la segunda parte de partidos, hay muy poco, ¿no? De partidos que son de derecha y se convierten en la izquierda más progresista. No sé por qué el fenómeno siempre es para el Siempre otro es al lado. revés. Siempre, Sí, sí, sí. siempre salimos perdiendo. Gaby, en Bolivia, partidos que eran de izquierda. ¿Y en qué te convertiste, no? Bueno, hay dos ejemplos, yo creo, muy emblemáticos en Bolivia, ¿no? El primero es muy parecido al del PRI, el MNR. El MNR en Bolivia es similar al PRI en México. Empieza con la revolución, digamos, nacionalista, aquella que devolvió, digamos, la propiedad de los recursos naturales estratégicos como las minas, los hidrocarburos, etcétera, fueron nacionalizados, se distribuyó la tierra al campesinado. La revolución del 52 en Bolivia es también una revolución nacionalista muy importante, progresista. Y claro, el MNR terminó así como empezó en ese momento. Imagínense dónde terminó. Terminó con el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el mayor privatizador de la etapa neoliberal, uno de los mayores privatizadores, lo ponían de ejemplo en el continente y privatizó todo, hizo el camino exactamente inverso, privatizó todos los recursos naturales, entregó a las transnacionales todo, digamos, regaló el país, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos emblemáticos y el otro es el MIR. El MIR que empezó como un partido de izquierda. Algunos de ustedes habrán escuchado la masacre de la calle Harrington, que es una calle en Sopocachi, en la ciudad de La Paz, donde fueron asesinados la mayor parte de los líderes más importantes del MIR. Y claro, eso sucedió en el 81, si no estoy equivocada, y luego de eso, el MIR, perdiendo a todos esos liderazgos revolucionarios de izquierda, comprometidos con los procesos además de izquierda, siguen tratando de luchar por la recuperación de la democracia. Muchos de sus líderes también fueron encarcelados, etcétera. Y una vez se recupera la democracia, de la que, o sea, el MIR fue parte de esa lucha por la recuperación de la democracia luego de las dictaduras, durante las dictaduras militares, perdón, y termina con un Jaime Paz Zamora aliándose con Hugo Bances Suárez, es decir, uno de los dictadores. En Bolivia hay una frase que se repite mucho, que es que se cruzó ríos de sangre en esa alianza para hacer lo que fue parte de las megacoaliciones y de las grandes coaliciones que sostuvieron al neoliberalismo en Bolivia también. Entonces, esos dos procesos de partidos que empezaron siendo partidos de representación muy popular, en el caso del MNR, de izquierda o progresistas o nacionalistas, terminando como los mayores entreguistas de toda la riqueza boliviana a empresas transnacionales y al gran capital, ¿no?
esta sección me está empezando a enojar un poco. No porque no quiera que existan partidos de derecha, pero sino me parece un poco más grave, un poco más farsante y poco sincero levantar esas banderas o llevar esas banderas históricas del progresismo, de reivindicación de cuestiones sociales y del progresismo para terminar entregando los recursos naturales de un país, porque me parece que si sos derecha, ¿no? Bueno, ¿para qué armar otro partido, ganar elecciones? Pero esto suena un Pero poco falluto. yo creo Sí, que en el caso boliviano, sobre todo en el caso del MIR en específico, el haber asesinado, porque los asesinaron, a, digamos, muchos de los cerebros del MIR, fue un golpe muy fuerte. Y yo creo que no hubiera sido la misma historia sin la masacre de calle Harrington. Y en muchos casos se ha diezmado generaciones enteras de partidos progresistas de izquierda, asesinándolos para precisamente evitar que esos partidos sigan evolucionando hacia el conquistar derechos y recuperar las riquezas de los países. Y claro, acabaron con sus vidas. Ahí no había es mucha muy opción. complicado, no había mucho, ahí no eran discusiones las que zanjaban, sino asesinatos los que zanjaban la historia, digamos. Bien, después de Bolivia, vamos a dos más. Perú, ¿y qué más tenemos? Y si querés Estados Unidos también podemos decir que hay un caso muy, muy paradójico que venimos hablando de Estados Unidos. Bueno, Perú, el caso de Perú Libre creo que habla un poco de lo que es el sistema político peruano hoy por hoy. Es un partido que en su fundación se autoproclamó como de izquierda, de ideología incluso marxista-leninista. Es el partido de Vladimir Cerrón y fue la plataforma política con la cual ganó las elecciones el hasta entonces outsider, presidente legítimo de Perú, estamos hablando de Pedro Castillo. Tras el golpe a Castillo en Perú y la asunción de la ilegítima e impopular Dina Boluarte, el partido entró en una deriva ideológica muy, pero muy profunda y allí algunos de sus cuadros legislativos terminaron convergiendo hasta con el fujimorismo, ¿eh? Realmente muy triste lo de Perú Libre, Bahía. La verdad que sí, entristece Perú y cada día más. Y la verdad es que lo peor es que la salida está tan lejos, recién 2026 van a ser las elecciones. ¿Y en Estados Unidos qué Y tenemos? en Estados Unidos, bueno, alguien que más o menos toca de oído la política de Estados Unidos dirá, hay dos partidos nada más, el demócrata y el republicano. En realidad hay muchos más, pero bueno, el sistema está diseñado para que los presidentes salgan de esos dos partidos nada más. Algo así como casi un partido, un sistema de partido único, ¿no? Pero lo cierto es que el Partido Republicano hoy por hoy lo asociamos a la derecha, ¿no? Y el Partido Demócrata, que quizás tiene un perfil más progresista, por lo menos en lo que es en materia de derechos civiles y en lo social. Bueno, pocos recuerdan a estas alturas que el Partido Republicano distó mucho de ser lo que es su composición actual con el trumpismo a la cabeza. En aquel siglo XIX, en su fundación, el Partido Republicano era nada más y nada menos que el partido de Abraham Lincoln, que es quien abolió la esclavitud en dicho país de forma muy tardía, valga la redundancia. Lincoln se convirtió incluso hasta en un símbolo histórico para lo que era el Partido Comunista de Estados Unidos. Su figura fue históricamente reivindicada por la izquierda occidental alrededor del mundo. Incluso el Partido Comunista de Estados Unidos envió unas brigadas a combatir a la Guerra Civil Española que se llamaban las Brigadas Abraham Lincoln. Y lo cierto es que el punto de inflexión fue la presidencia de Franklin Roosevelt. Ahí el Partido Republicano era el partido progresista de los dos partidos del establishment. Bueno, finalmente... y también era el partido que más votos sacaba de la comunidad negra. Todo cambió ahí con el liderazgo del creador del New Deal. Allí el Partido Demócrata se hizo con el apoyo de las minorías, de un gran sector de la clase obrera, incluso también con el apoyo del Partido Comunista de Estados Unidos, y desde allí el Partido Demócrata pasó a ser como el partido de más progresista, más de centro izquierda en la política estadounidense, hasta el día de hoy que el Partido Republicano es el partido de la derecha y el partido de Donald Trump.
Me encantó, aprendimos con la sección de Leandro, aplaudimos, estamos todas muy contentas. Yo quiero que haya Bahía una columna que se llame El Rincón del Historiador de Leandro, algo así. O sea, La Me quiere anotamos, hacer laburar, Flavia. la anotamos para propuestas Gaby para está de acuerdo. Alfredo, el rincón de la historia, porque además una capacidad de resumen y de que se entienda perfecta, así que vamos a seguir con estos partidos de izquierda que se convirtieron en derechas y quizás encontramos uno al revés, aunque por ahora no se me ocurrió ninguno. Seguimos con Radio La Pizarra. Y llegamos a la última parte, la chapa, la parte en la que nos descontracturamos. Alfredo Serrano Mansilla, le mandamos un gran saludo, lo extrañamos un montón y yo sé que las y los oyentes también porque ellos lo escuchan. Cuando hicimos la presentación del libro, nos encontramos con un montón de oyentes de Alfredo que realmente sé que tienen muchas ganas de escucharlo. Pero bueno, ya va a estar de vuelta con nosotros el sábado que viene. No se preocupen, él está bien, le vamos a mandar muchos cariños y saludos. Pero en esta parte nos vamos a relajar un poquito porque tenemos la música que escuchan los políticos, esta sección que está absolutamente chequeada, es todo cierto. Y si los referentes no escuchan estas canciones, nos pueden escribir, dicen, no, la verdad no va, nos puede decir, che, la verdad que la canción que eligieron no la escucho y estoy a tono. La gente que nos está mirando por YouTube o por stream, porque no estoy en un boliche, hay una lamparita que está como titilando, pero esta es la música de las y los políticos y la vamos a hacer con Flavia y con Cris. ¿Podemos empezar por Argentina? Nuevamente. Por ¿Sí? supuesto que podemos empezar por Argentina. Qué difícil es hacer una columna después de Leandro, pero bueno, este es el momento distendido. Acá se viene la seriedad y para el que quiere escuchar una musiquita, Bahía, Argentina, todo tuyo. Yo no me voy a meter. Tengo un montón de países por otros lados para hablar. Bien, la voy a presentar yo. Vamos a empezar por el actual presidente de Argentina, que tiene varios gustos musicales muy particulares. De hecho, la semana pasada, ya no sé, ya me estoy perdiendo en el tiempo, pero antes de una presentación de un libro, hizo un show musical, todo un evento por lo menos sorpresivo para la política latinoamericana. Y le gusta mucho. Esto me genera un poco de contradicción, lo voy a decir, porque es una banda que me gusta, de quizás un referente que no promulgo mucho con sus ideas, pero a él le gusta mucho La Renga y cierra intervino en varios escenarios políticos con mucha gente en función de este tema que se llama Panic Show. Vamos a escuchar un poquito. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic Show, a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son Bahía, de mi apetito. acá me voy a meter, por suerte no pusiste la versión del mismísimo presidente de la nación, porque el No. que crea o no crea, el presidente de la nación Creo que no lo escuché. ha cantado este tema en vivo, porque además de presidente tenemos un showman, pero a quien cabe aclarar esto, a La Renga no le gusta Milei como a Milei le gusta La Renga. La Renga ya ha pedido que Milei deje de utilizar este tema y ha dicho Ya no que sabe cómo están de pedir. acuerdo. ¿Qué, Lean? No, que ya no sabe cómo pedírselo a La Renga. Se lo escribió en todos los idiomas. No usen mi canción. Es que debe ser terrible escribir una canción y que sea usada de forma tan distinta a lo que uno piensa, digamos, más allá de lo que uno piense. Sí, debe ser difícil. Debe ser difícil, pero bueno, hay otros lugares en Argentina que tienen otra música y por supuesto que
podemos hablar un poquito de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. ¿Y a quién le gusta Me Patricio Rey y los interesa. redonditos, Me Bahía interesa. Luna? Vamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ricotero, totalmente. De hecho, en la apertura de la sesión a legislatura, la orquesta de la provincia de Buenos Aires tocó este tema que es la Bestia Pop y lo vamos a escuchar. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Muy bien, me gusta también el gusto, valga la redundancia, musical del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto está todo chequeado. Tengo que decir, Bahía, y porque no es tendencioso, ¿eh? A ver. no me lo puedo aguantar, que yo caí en cuenta de la edad del gobernador de la provincia hace muy poquito. ¿Qué tiene? 30, 35. No tiene. Googleen, para quienes no saben. Se mantiene muy joven el aspecto de, no sé cómo Parece hace. de 30 o 35, pero no había sido. El dato es que es más grande que Sergio Massa. Ese es el dato sorpresivo. Vamos ahora a Uruguay. Alfredo va a escuchar esto en su casa y me va a decir, Bahía, te saliste con la tuya. Después me va a escribir. Pero bueno, vamos a ser muy cortito porque la calle Pau, bueno, tiene gustos bastante variados, ¿no? Algunos bastante obvios, La Vela Puerca, una banda que se llama Larva Noise, Carrero, mucho folclore, No Te Va a Gustar, Jaime Ross, por supuesto, Fernando Cabrera, pero también le gusta AC/DC y Luca Proda. La verdad El es que ecléctico, el sí. ecléctico. Le gusta todo. Igual coincido bastante con el gusto ecléctico de la calle Pou. A veces uno coincide. Y vamos Un con gusto medio surfer. Claro, pero ¿sabes que no tiene canciones? Manu Chao, bueno, eso a veces puede, no es tan surfer el gusto de los charchaleros, no me parece tan surfer el gusto de la calle Pou, y Pepe Mujica, que este sí, si bien Gaby dice que el tango es cortavena, a mí me apasiona demasiado, y el Pepe Mujica escucha mucho tango y una emisora que se llama Radio Clarín en Uruguay que pasan tango y ha cantado también en vivo este tango que se llama En esta tarde querís y vamos a escuchar un poquitito. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y oyes tu voz que vuelve a mí. Me voy a meter de vuelta y ahora en un tango, si bien debo confesar que este es un poquito cortavena, me gustan igual y me ponen alegre de todos modos, aunque las letras sean un poco tristes. Vamos con México, Fla, ¿qué tenemos? Espero que a AMLO le guste Grupo Firme porque yo soy fan. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene AMLO para decirte primero, Bahía. No tienen que estar escuchando de que la Mercedes-Benz me la paso muy bien con mis tachas y el calibre 50 y todas esas cosas. No, música buena. Bueno, este es un audio de AMLO que queríamos pasar para empezar, porque es un audio de AMLO en una mañanera en donde pidió no escuchar corridos tumbados. A lo que se estaba refiriendo AMLO en este audio es que AMLO odia, detesta, aborrece los corridos tumbados. Ya saben que en México los corridos tumbados tienen fama de asociarse con el narcotráfico y bueno, AMLO es una música que realmente no le gusta para nada,
Pero él, después de esta mañanera y de haber dicho, por favor, no escuchen corridos tumbados, dijo que iba a hacer sus recomendaciones. Así que ahí pudimos Me sacar interesa. el gusto musical del querido López Obrador. Efectivamente, para el gusto de Bahía, en sus recomendaciones dijo que está Ya Supérame, de Grupo Firme, que le gusta muchísimo a AMLO. Temazo, es un temazo. Un temazo que le gusta a AMLO. También le gusta mucho Grupo Frontera, que también creo que Cris, que vive ahí en México, sabe que Grupo Frontera se escucha un montón y AMLO, por supuesto, no está exento. Le gustan los Tigres del Norte, le gusta mucho Vivir Quintana. Recomendó a un artista que se llama Raimix, que es un artista de electrocumbia, lo cual me resultó algo muy novedoso y que le agradeció a AMLO por Twitter por haberlo recomendado. Y tengo un datito de color, algo que me parece muy divertido y muy gracioso, que Grupo Frontera, que es una de estas bandas que le gusta a AMLO, tiene un tema con Bad Bunny que es 1%, y AMLO después de una mañanera dijo, bueno chicos, para cerrar, como me queda 1%, vamos a poner esta canción. Entonces puso el tema 1% como cierre de la mañanera y vieron que las mañaneras se suben a YouTube. La plataforma le bajó por derechos de autor esa mañanera a AMLO, así que no podemos escucharla en vivo y en directo porque tuvo problemas con derechos de autor por Grupo Frontera, pero bueno, Grupo Frontera, Grupo Firme, Los Tigres del Norte, Bad Bunny, son algunos de los recomendados de México en López Obrador. Un datito de color, ahora que me acuerdo y que ya lo dijo también Cris, en la entrevista que Alfredo le hizo a Claudia Sheinbaum, quien esperamos que mañana sea la nueva presidenta de México, se habló un poquito de gustos musicales y dijo que a Rosalía le gustaba mucho. Muy bien, y ahora quisiera ir con Evo, porque una amiga de la casa, una amiga nuestra, una persona a la que queremos mucho, ahí del Chapare de nuestras tierras con Gabriela Montaño, nos dijo que a Evo le gustaba mucho esta canción y quisiera pasar un poquito. Donde yo vaya a mi lado te llevaré. Te quiero mucho, donde tú vayas a tu lado estaré. Jamás no escribe mi pecado, este puso en mi camino, que en este Venus mi vida, las flores y caminando. Me quedaría escuchando la música de las y los presidentes. La verdad que todas me parecen buenas, tienen un buen gusto musical. Yo lo digo yo, que quién sabe, ¿no? Gaby, ¿tenés algo para decir en relación con el gusto musical del compañero Evo? Bueno, lo que puedo decir es que Evo es un gran bailarín, entonces toda la música que sea bailable creo que es música que Evo disfruta mucho, música boliviana, bailable, es música que disfruta mucho, así que fue una muestra, digamos, pero ahí debe haber mucha más variedad dentro de la música boliviana, que creo que es lo que más disfruta. Sí. Bien, Cris Chávez, ¿qué escuchaba? Mira, si metemos un audio más, Fer nos mata. No hay audio de esto, pero no me quiero dejar, no quiero dejar de decir y de mencionar a Chávez, porque Chávez, si no hubiese sido presidente o jugador de béisbol, hubiese sido cantante. Porque la verdad es que digo que cantar era una de sus grandes pasiones y cantaba de todo. Cantaba rancheras, boleros, salsa, rock, hip hop, lo que le pusieras, te lo cantaba. Sin duda lo que más le gustaba era la música llanera, de donde era además. Que muy característica con arpa, cuatro y maracas, instrumentos clásicos de Venezuela, pero hay dos hechos, o sea, sí, muy puntuales. Cantó una vez junto a Silvio Rodríguez en vivo, ¿no? Digo, más bien, Silvio le tocaba la guitarra y luego Chávez cantaba. Y también tiene una canción con el Chente, es decir, Vicente Fernández, el cantante mexicano súper reconocido. Y lástima que seas ajena a una canción, bueno, de la época de oro del cine mexicano y que sin duda marcó a Venezuela. Así que no tenemos los audios, pero les recomiendo que pongan en YouTube cualquier canción que van a cantar desde los pulmones. Vaya. Me Bueno, imagino. no nos podemos ir de esta columna sin nombrar a Correa. Rafael Correa Lo también tenemos, sí. bueno,
Démosle camino a Rafael Correa. Claro, ¿sabés que nos llegó el dato, todo chequeado también de gente cercana, pues esto es una investigación, periodismo, investigación de canciones de políticos, y que a Correa, más allá que sabemos que le gusta mucho cantar y tenemos la canción que le gusta, que ahora a Fer lo voy a despistar, me está odiando en este momento, le gustan las cortavenas, que son las canciones medio bajón le gusta, que le gusta mucho Miguel Bosé, porque siempre en los pasillos ahí de la gobernación lo cantaba. Y un dato curioso de Correa, que no es de canciones de artistas, pero sí que se ha aprendido los himnos de cada uno de los países de Latinoamérica, todos, de a los que ha veído, y después los cantaba. Eso me parece increíble, la capacidad de memorización. Los himnos son generalmente muy lindos. También le gusta mucho Mercedes Sosa. Fer, si tenemos la canción que le gusta a Correa, la ponemos, y si no, no, porque no sé, ¿la tenemos? Una horma de esperanza y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Trovo con el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Échale. Bahía. No puedo silbar de otra manera. ¿Qué dice? Gaby. Yo la primera vez que fui a Ecuador y conocí a gente de la política ecuatoriana, se armó guitarreada y generalmente sucedía en Ecuador. Y yo les pregunté sinceramente a los compañeros, oigan, ¿a ustedes les hacen examen de conocimiento político cuando los traen como militantes o les hacen casting? Porque todos cantaban, todas cantaban, y realmente el ex canciller tiene una también linda voz. Gaby Rivadeneira canta muy lindo, o sea, pareciera que en Ecuador les hacen casting. Está bueno también esos políticos que tienen esa sensibilidad cultural y artística, donde también pueden manifestar otras cosas. Me parece que complementar las dos cosas es muy interesante. Y por el otro lado tenemos a Novoa, que sabemos que va mucho al gym, que le dedica mucho tiempo, ¿no? al cuidado de su cuerpo. No sé si tanto a las cuestiones políticas, no nos vamos a meter tanto en eso, pero da la sensación de que nos corrimos para la otra punta. ¿Y qué canción escucha Novoa? Fer, ¿podemos poner un poquito? Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Podemos decir que finalmente coincido en algo con Novoa, y es en el gusto musical, porque estamos escuchando a Ozuna, el negrito de ojos claros. Así que bueno, muy bien Novoa, le doy un puntito. Novoa además trabajó antes de productor musical, trajo a varios artistas así de la música latina, antes de ser presidente, digo. Tiro ahí De el dato. hecho, él puso varios videos en sus cuentas de redes sociales, incluso él haciendo gimnasia y demás, con temas que escuché la letra y no pude pasarlas en la pizarra porque era como un poco subida de tono, pero bueno, el perfil de Novoa con el de Correa, bueno, bastantes diferentes, ¿no? En este sentido musical. Y también el último, él viralizó y compartió una playlist, varias, y algunos era para ir a la playa, para ir al gimnasio. Bueno, la vida de Novoa no nos sorprende. Y vamos a cerrar esta columna muy, muy chequeada con Fla, con España. Pedro Sánchez, ¿qué música escucha?
¿Qué música escucha Pedro Sánchez? Bueno, como sabemos, Pedro Sánchez estuvo de campaña presidencial el año pasado, entonces pasó por tantísimos programas y nos dejó muchos pistitas sobre sus gustos musicales, porque, por ejemplo, Jordi Bolé le preguntó si sabía quién había dicho las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y Pedro dijo, pero por supuesto, tío, si fue Shakira, o sea, por supuesto que no tenía ninguna duda. También le preguntó si podía completar la frase mi boquita de fresa, que es de Noche Ochentera, y Pedro no supo hacerlo, pero dijo, le voy a preguntar a mis hijas. Y también, como el compañero Novoa que estás contando acá, tiene una playlist en Spotify, Pedro Sánchez, con el título 2023, en donde se recopila algunas de sus canciones favoritas. A Pedro le gusta Iggy Pop, B-Shark, Depeche Mode, Gorillaz, todo ese tipo de música, pero además de gustarle todo eso, se declaró fan oficial de Lana del Rey, dijo que le gusta mucho la colaboración que tiene con Taylor Swift, y en un programa escuchamos esto y creemos que Pedro es Swiftie. Ella es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Sí, ella es Primero de increíble. superación, ¿no? Sí. Porque se las hicieron pasar Y de estar loca puñetas, también. ¿no? Sí, pero en todos los momentos de su vida. Y que ella haya compuesto sus canciones de nuevo. Ya. Para... Las ha regrabado para tener los másters y ganar los dineros. Bueno, pero también un poco para zafarse de la compañía de discográfica. ¿Cómo se llama el chico? ¿no? El chico? De Scooter Brown. Scooter Brown. Acaba de ganar la presidencia del gobierno con esto que ha dicho. Ese Bahía es Pedro Sánchez hablando de Taylor Swift, quien efectivamente, para salvarse de un tema legal, regrabó todos sus discos, y Pedro efectivamente escucha los temas regrabados de Taylor, escucha las Taylor's version. Pero además, yo no quiero que nos vayamos sin esta vez mandarle un beso enorme a Fer, porque creo que es el programa que pusimos a prueba, mandando 7000 audios, todos uno detrás del otro. Gracias, Fer. No se equivocó nunca. No le erró a ninguno de los 45 audios que pasamos en el programa de hoy. Nos quedamos sin tiempo. Conocimos cuáles son los principales temas que les gustan a los referentes políticos. Así que seguimos en Radio La Pizarra ya para finalizar este programa. Y nos vamos despidiendo de este nuevo programa de Radio La Pizarra. Mañana es una fecha muy importante. Alfredo hoy no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un gran cariño. Yo sé que todas y todos ustedes querían escucharlo, pero él va a volver el sábado que viene. Los comentarios, los buenos y los más o menos, los malos no los vamos a leer. Los dejan en las redes sociales. No, mentira, también los vamos a leer. Aprendemos también de ellos. Es importante que nos escriban. Leemos absolutamente todo. Y Fer, mira, ya le hice un monumento y ya a cualquier persona hoy le voy a decir, Fer, lean, le tenemos que agradecer a un montón de gente. Bueno, le agradecemos obviamente a Fer Salinelli, que estuvo en la edición de sonido para La Pizarra, en la edición de video, Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10, Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha, Carlos Minango, en la operación de YouTube de Radio 10, Leandro Bazán, en la producción, Cristina Chiesa, edición de sonido, Charlie Cacabielo, servicio informativo, Martín Burgues, musicalización, Javier Fábregas, coordinación en Radio 10, Cristian Carballo, dirección general, Sebastián Pedrón. Ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Lean la palabra que dejas. Dejo la palabra a Nora. Hasta la victoria siempre, compañero. Flavia. Transformación en honor a Mariana en México. Gaby. Van a ser 2, Niñez Palestina. Cris. Humanista, también por México, sin duda. Dejo a Esperanza, somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.